Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición especial al pie de la letra. En este episodio tenemos un invitado especial que ha aceptado gustosamente enriquecer este conversatorio con su experiencia y conocimiento. Nos referimos, claro, al doctor José Manuel Cárdenas Campos, licenciado en Educación, Convención en Lenguaje y Literatura en la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Historia del Arte en la misma universidad, docente de redacción e investigación en la Universidad Tecnológica del Perú, de la UTP, y Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. Bienvenido, doctor. Bienvenido a todos también. Además de este invitado especial, tenemos como participantes a nuestros queridos compañeros y alumnos de cuarto grado de secundaria. Como primera mención, vamos a mencionar a Grecia Horna Silva, a Francesco de Franceschi, a Jamis Lady Pino y a Mariana López. Bueno, en esta conversación, en este conversatorio, vamos a hablar sobre la generación de los 60 y a Mario Vargas Llosa como el principal representante de esta generación, a través de también el libro La ciudad de los perros, como obra destacada. Así que vamos a dar pase al doctor José Manuel para que pueda dar apertura al conversatorio y darnos sus Eh, impresiones del tema. Muchas gracias, jóvenes, muy buenas noches. Un favor, como evitemos decir eso de doctor, aún me falta un año para terminar el doctorado, estoy en plena investigación y no me gustan los objetivos de grado. Creo que cuando hablamos de educación es siempre una conversación horizontal, así que tómeme como si fuera un profesor o como un amigo con el cual vamos a hablar de literatura, por favor, ¿sí? Les pediría eso porque creo que cuando hablamos de literatura, arte, en ambientes educativos, siempre es muy importante entender que estamos parte de un sistema, que somos parte de un sistema. Entonces, eso les pido, por favor, sean tan amables. Yo encantado de participar, de conversar con ustedes, como le digo a nuestra profesora Isamar, que la conozco desde hace muchos años en la universidad, con tal de apoyar con la educación, que todo sea adecuado, que todo sea, por mi parte, estoy a su disposición. Muy bien, entonces, a ver. Yo quería comenzar esta charla, esta breve conversación con ustedes planteando una pregunta y a partir de allí conversando. ¿Qué entendemos por literatura? ¿Qué me dicen ustedes? Si es que a ustedes les decimos, por ejemplo, chicos, vamos a aprender literatura, ¿qué se les viene a la cabecita? Díganlo con toda libertad. Podría ser el estudio de las letras o obras que se han ido creando por escritores y que han ido avanzando a lo largo del tiempo. Excelente, muy bien. Ahí va una definición, excelente. ¿Cuál otra? ¿Qué otra les parece? Claro, no, este sería un estudio, o sea, o una recopilación de escritores o obras ya desde hace muchos años y estudiarlos para analizar, por ejemplo, su forma de escribir o expresar o hacer su forma de hacer las narraciones. Correcto, muy bien. Lo que ustedes están planteando, queridos amigos y amigas, es una o dos de las múltiples definiciones que tiene literatura. Si ustedes entran ahorita, googlean o entran a su chat GPT, les va a salir como 20 o 30 definiciones de literatura. Se lo ve como un arte, se lo ve como una ciencia, pero nosotros, yo les invito, porque eso es lo que el propósito de este conversatorio, creo yo, por las preguntas que me han mandado, es entender a la literatura como una composición que tiene un subtexto, es decir, no que pertenece solo a un periodo de la literatura, como es la generación del 60 o pertenece a un autor que inició con el boom, o no, o que es el premio Nobel de nuestro país, sino que realmente quiere transmitir la obra. Entonces, a partir de allí, vamos a conversar. Y el primer punto que yo pondría aquí es
Solo reflexionar, ¿por qué se llama la ciudad y los perros? Nos preguntamos, ¿quiénes son los perros? Solo planteo eso y luego ustedes me dicen sus preguntas. No se preocupen, no los voy a agobiar con preguntas. Claro, el título podría deberse a que el colegio en sí, militar Leoncio Prado, en donde pues está inspirada en la obra, podría decirse que es la ciudad y los perros serían los cadetes, ya que a veces tienen comportamientos un poco cuestionables, son rebeldes en muchas ocasiones y en muchos escenarios hasta llegan a desafiar a la autoridad. Entonces, por eso que tal vez puede ser un subjetivo de perros. Por supuesto, y dentro de la obra se desarrolla de manera continua, ¿no? La bienvenida a todos los nuevos cadetes era tratarlos como perros, era deshumanizarlos, ¿no? Y llevarlos a esa condición o incluso con ese objetivo. Muy bien, ahora sí. Yo me presto a ustedes, los escucho, queridos jóvenes y señoritas. Bueno, Bueno, a través de esto primero vamos a hablar con nuestra compañera Mariana. Ya, a ver. bueno, en la generación del 60 tenemos el movimiento literario peruano que surgió en la década claramente de 1960, por lo cual lleva ese nombre, por lo cual se caracteriza por una renovación estilística y temática de la literatura peruana o en general. Y en este tema se puede destacar al autor Mario Vargas Llosa, por ejemplo, con la obra La ciudad y los perros. Correcto. Sí, pero el punto sería ahí es, bueno, si vamos a hablar de la ciudad de los perros, estamos hablando de 1963, ¿no? Que es la publicación, la primera edición. Sin embargo, la generación del 60 también tendríamos que entender, queridos jóvenes, que responde a un contexto. O sea, cuando uno analiza el arte o analiza una obra literaria, dependiendo de la corriente crítica, también tiene que entender que se suscribe a un contexto. La generación del 60 en todo el mundo fue muy, muy fuerte. A partir del 59, por ejemplo, con la revolución de Cuba, hay una transformación ideológica en el continente muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba el movimiento hippie que ustedes seguro han escuchado o quizás sus papás han seguido en algún momento. Y en ese periodo hay unos instantes de eclosión social. Si tienen un poquito de interés, podrían revisar lo que es el mayo del 68 en Francia y lo que es el 68 en Japón, para que se den cuenta que es todo un proceso. Ahora, al hablar de 1963, perdón, de la generación del 60, definitivamente que nosotros tenemos que entender a Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros, porque él prácticamente da inicio a lo que se llama el boom, ¿no? Pero a su vez también se considera o se toma en cuenta que él al continente, no solo narradores, sino también hay una generación de poesía de los 60, comienzan a llegar diferentes autores. Por ejemplo, Faulkner, estadounidense, se comienza a leer a Sartre o Jean-Paul Sartre, lo voy a hacer en español, se comienza entonces a enriquecerse. ¿Por qué, chicos? Hasta 1940, un poquito llegando a los 50, había un fuerte regionalismo en la literatura del continente. O sea, ¿qué se refiere al regionalismo? La mirada hacia adentro. La mirada, por ejemplo, como nos plantea o lo escribe Mariátegui en sus 7 ensayos de observar a lo que él denomina un indio, ¿no? Esa es la categoría antropológica que se maneja. Y tiene un proceso, o sea, tendríamos que hablar incluso de las primeras décadas de 1900, 1920, porque ahí comienzan a aparecer los movimientos indigenistas, pero bueno, no quiero entrar a ello. Entonces, el 60 es clave, ¿por qué? Porque comienzan a llegar otras fuentes literarias, otros autores, y comienzan los propios escritores a tener otra perspectiva. Vargas Llosa con esta novela es el primero, pero no es el único. Aparece también García Márquez.
Carlos Fuentes en México, que si tienen, bueno, acá tengo unos libros de Carlos Fuentes, si nos alcanza el tiempo les puedo mostrar, que también es muy bueno. Entonces, ese es el contexto, siempre hay que entender qué es lo que queremos. Y por ejemplo, en La ciudad de los perros, si hacemos un paralelo en el contexto social y la novela, lo que vamos a encontrar es la presencia de jóvenes, la jerarquía del poder, la búsqueda de las individualidades, perdón, y la expresión del deseo a partir de esa jerarquía que se visibiliza, ¿verdad? En todos los militares. Muy bien, a ver, dígame si tienen otra pregunta, quieren pasar a otro tema. Este, Buenas noches. A mí me gustaría continuar con un poco de las técnicas narrativas de Llosa, ¿no? Me gustaría saber cómo es que se llega a ver o reflejar la influencia de los autores europeos como lo son Gustav Flaubert o William Faulkner, básicamente incrustadas en las técnicas narrativas de Llosa. Muy bien. A ver, ahí una pequeña precisión. Faulkner es estadounidense. Flaubert, ah, el que escribe Madame Bovary, que esa sí lo seleccioné porque es una de mis novelas también favoritas. Acá la tengo siempre. Comencemos hablando de Flaubert. Am, Vargas Llosa en casi todas sus entrevistas menciona la influencia que tiene de él. No bueno, en la ciudad de los perros, por lo que estuve indagando, yo no soy especialista en Vargas Llosa. Por ejemplo, ahorita en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, hay una cátedra exclusiva a Vargas Llosa. Yo no soy especialista en Vargas Llosa, yo me dedico a analizar teatro, esa es mi especialidad. Pero cuando Vargas Llosa habla de Flaubert, sobre todo habla por la técnica de composición. Número uno. También considera, chicos, si alguna vez tienen ocasión de leer a Madame Bovary, se van a dar cuenta que no solo es una denuncia social y relata una expresión psicológica, ¿no? Hay un hecho muy importante en Madame Bovary que es el suicidio de ella ante tanta presión que tiene, porque le van a descubrir que tiene un amante, porque pierde el dinero, por diferentes cosas, ella decide tomar un veneno. Entonces, ese relato, esa forma de describir que tiene Flaubert, es una de las cosas que, bueno, de una de las características que toma Vargas Llosa. Y otro punto también que él habla sobre este autor francés es la exigencia. Madame Bovary le cuesta a Flaubert 5 años de revisión, ¿no? Entonces, y tenía una disciplina de 10 horas diarias, de 10 a 12 horas diarias de lectura y de reescritura. Igual Vargas Llosa, si ustedes recuerdan, bueno, ustedes estaban muy pequeños, pero cuando gana el premio Nobel, en su discurso, si mal no recuerdo, él menciona que se dedica 8 horas diarias prácticamente, primero a leer y después a escribir y a reescribir y a reescribir. Y cuando no tiene que escribir, dice, incluso escribe cartas, pero tiene que estar escribiendo. Entonces ahí va la relación. Ahora, con Faulkner, hablando ya más de La ciudad de los perros, es sobre todo el manejo del monólogo interior. El monólogo interior es una técnica que, si bien es cierto, no lo desarrolla Faulkner a cabalidad. El mayor representante es James Joyce con Ulises, pero el monólogo interior se caracteriza por la descripción interna que tiene un personaje de la situación en la que está viviendo. Y por ejemplo, yo acá tengo un pedacito, bueno, lo he seleccionado en mi máquina. La influencia de Faulkner en La ciudad de los perros está sobre todo en el personaje Boa. Si se dan cuenta, en Boa utiliza mucho el monólogo interior. Acá seleccioné un pedacito, miren. Tengo pena por la perra malpapeada que anoche estuvo llora y llora. Varios se levantaron y vinieron a mi cama con los botines en la mano.
No era cosa de machucarse con toda la sección ahora que estamos tan deprimidos. Eso que acabo de leer es un fragmento del Boa, del personaje de La ciudad de los perros. Y como ustedes pueden observar, está describiendo un pensamiento y correlacionándolo con un sentimiento de un hecho que ha sucedido en la narrativa, ¿no? Entonces, ahí podría hablar. Ahora, en la influencia también está mucho Jean-Paul Sartre, es el existencialismo, el ansia de libertad es innegable, pero no necesariamente acá. Y también hay mucha influencia del arte, pero eso lo podemos ver ya en otras obras como El elogio de la madrastra, ¿no? En donde toma pinturas de Schilling. Pero bueno, no es parte de la conversación. Los escucho, chicos. Creo que otra de las influencias que tiene Faulkner en Mario Vargas Llosa y sobre todo en la obra del libro de La ciudad y los perros es la narrativa y las perspectivas múltiples que usa, ya que según dijo Vargas en alguna de sus entrevistas es que Faulkner es su máxima inspiración para poder crear libros y obras literarias. Y en la obra de La ciudad y los perros, usa mayormente el monólogo interior para expresar cosas de los personajes y también la perspectiva múltiple para que podamos conocerlos y entenderlos mejor y no sean, por ejemplo, en obras anteriores, antes de Mario Vargas Llosa, mayormente se tenía una sola perspectiva de un solo personaje, lo que hacía ver a los otros como los villanos o los malos. En cambio, cuando usa la perspectiva múltiple Mario Vargas Llosa en su obra, nos hace ver que los personajes también tienen expectativas o razón de sus acciones, como por ejemplo el jaguar. Y también la exploración del tiempo no lineal, que es otra de las características que también saca de Faulkner. Por supuesto, ahí tienes absolutamente razón. O sea, una de y es por eso que La ciudad de los perros cala tanto en la literatura peruana y latinoamericana, porque tiene la perspectiva múltiple, la mirada o la voz que se podría decir, ¿no? La voz de diferentes autores a partir del narrador. También el uso de los guiones. Si ustedes se han dado cuenta en la última parte de la novela, en que Jaguar le cuenta cómo reconquistó a Teresa, ¿no? Cómo la reconquistó y cómo se casa. Ahí hay una perspectiva múltiple, porque cuenta el relato, menciona, ¿no? Y el otro responde desde su mirada, pero se va construyendo la misma narrativa, la misma acción. Muy bien, eso es la perspectiva múltiple. Claro, yo creo que ahí mi compañera tiene mucha razón, ¿no? Como antes, mencionaba antes de Mario Vargas Llosa, generalmente en los libros solo era de una perspectiva única, no conocíamos en sí al resto de los personajes, entonces es como que no generaba ese carisma que nos genera, por ejemplo, los personajes de La ciudad de los perros al mostrarnos cómo era su vida, ¿no? Antes del colegio militar y durante. Claro, y ahí también, bueno, ahí también tiene que ver mucho la biografía. O sea, su propia experiencia, ¿no? La propia experiencia que él tiene en el colegio militar influye demasiado. Yo rescaté, denme un segundo, por favor, yo rescaté una entrevista que hicieron sobre ello porque, bueno, sobre la influencia que tiene el colegio en en la obra, él lo dice. Vargas Llosa menciona que cuando llega Leoncio Prado, él plantea que es como si fuera un Perú, pero reducido, ¿no? O sea, un proyecto de Perú, porque venían de diferentes lugares y todo ello. Pero también la ¿se acuerdan ustedes de la bienvenida que le dan al esclavo en la novela? Que lo golpean y todo ello. En la entrevista, no me acuerdo, lo he perdido ahorita, pero ahorita lo encuentro. En la entrevista se especifica que esa fue también una de las bienvenidas que le dieron a él en el colegio. O sea, lo golpearon y él tuvo que defenderse. Entonces, allí también se plasma la presencia de la biografía. Ahora, se especifica luego el nombre, ¿no? De quién había pensado para que sea el esclavo, que fue uno de sus compañeros que él luego dice que vivía en Estados Unidos, pero es innegable.
la fuerza o la presencia de la biografía y de su permanencia en, perdón, en el colegio. Pero no es el único caso, porque también en Conversación en la Catedral, y eso sí lo tengo más a la mano, en Conversación en la Catedral, él también habla sobre la influencia que tiene San Marcos en, en él. Acá lo tengo. Está un poquito viejito, pero esta es muy buena edición de Alfaguara. Cuando él llega a San Marcos, también conoce esta perspectiva del país, no de manera tan abierta, por decirlo de una manera. Coincide mucho en ese aspecto con Bryce Echenique, pero bueno, no es parte del tema. Pero es importante también entender, jóvenes, que muchos aspectos de la biografía de los autores influyen, no necesariamente tal cual, pero influyen. Sí, porque por ejemplo en esta obra nos podemos dar cuenta de cómo eh, en varios aspectos de la obra se puede llegar a manifestar la vida de María Vargas Llosa, incluso desde el colegio, desde el nombre del colegio nada más ya podemos ir hacia más temas en general y solo es cuestión de investigar un poco. Sí, sí, definitivamente. Creo que, bueno, en la mayoría de autores, dentro del análisis literario, podemos utilizar diferentes herramientas. Hay algunas que intentan excluir, ¿no? Excluir la biografía y decir solo hay que concentrarnos en la obra. Pero una obra de arte siempre responde a un contexto. Una obra de arte responde a una estructura y a una intención. Y como ustedes saben muy bien, queridos jóvenes y señoritas, nadie habla o escribe por las puras. Nadie. Tenemos siempre una intención, a lo que en comunicación se llama el acto ilocutivo. Entonces, las vivencias también se llevan. Entonces, eso es muy importante reconocer. Cuando analizamos una obra, no solo es ubicarla como si fuera de manera historiográfica, en un espacio, en un tiempo, el autor y en un estilo. No, es qué hay detrás. Es por eso que les decía, el verdadero significado de la literatura es entender qué hay detrás. Muy bien, qué bonito. Estamos conversando bonito, me agrada. Claro, y ese tema del que usted dijo también nos puede llevar a entender que pues Mario Vargas Llosa refleja mucho la violencia en la influencia que tienen sus personajes y cómo se van mostrando y cómo se desarrollan, al mostrarnos primero su pasado y luego sus vivencias en el colegio, cómo los cambian. Eso me lleva a la siguiente pregunta, es cómo influyen las experiencias vividas dentro del colegio a la transformación psicológica de los personajes, porque es en lo que Vargas más se suele fijar, en su transformación psicológica en toda la obra. Ah, sí, 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 sí. Y ahorita que me haces acordar, en El Hablador, que es una de sus últimas novelas, bueno, no tan últimas, ¿no? Pero El Hablador es una de sus últimas novelas, también hay una transformación psicológica. Ahora, la violencia en ¿no? O sea, es ejercer la violencia y el poder en esta estructura jerárquica de los militares está más que dicha. Ahora, hay un punto que nos menciona la compañera, la transformación psicológica. Creo que el personaje que mejor evidencia eso es el jaguar. El jaguar, si bien es cierto, es un personaje bastante complejo porque en primer lugar voy a utilizar un coloquialismo, el mandamás, ¿no? El que es más violento, el que lidera, pero luego va transformándose. Ahí encontré una investigación sobre él, creo que es Carlos Garayar, que dice que de lo que se observa al jaguar como un ser violento, va humanizándose. ¿Y por qué va humanizándose? Porque él se va y le dice al teniente, yo fui con la finalidad de que se salve. Entonces ya va perdiendo esa característica negativa para poder convertirse en una persona un poco más humana, un poco más honesta. Y luego
Ya en la última parte, cuando quiere enamorar nuevamente a Teresa, que fue prácticamente el amor de su vida, también adquiere otra característica y se vuelve ya un trabajador. Bueno, la teoría lo menciona que se vuelve un trabajador de clase media. No podría especificar yo ello, pero ahí hay una transformación. El que no se transforma mucho, por ejemplo, es el poeta. Si se dan cuenta, el poeta, muy bonito el nombre, pero, o la denominación, pero no se transforma. Él aprovechó que su compañero no podía salir y se fue a conquistar a la chica que le gustaba a su amigo. Y luego ya está, y luego denuncia el daño cometido y se acabó. Entonces, si se dan cuenta, al menos la transformación psicológica que nos decía la compañera reposa más en Jaguar, que yo creo que sería el personaje más complejo que hay aquí y que más permitiría estudiarlo. Ahora, y yo les quería plantear esta pregunta. ¿Se han dado cuenta por qué la denominación? Es decir, ¿por qué esclavo y el esclavo muere? ¿Por qué jaguar? ¿Por qué boa? ¿Por qué poeta? Es que si hay algo que nosotros podemos entender, y sobre todo hablando de Vargas Llosa, que es cumbre en la literatura, es que no se puede escribir nada por las puras. Tienen que tener un significado. ¿No? Tienen que tener un significado. ¿Por qué poeta? Ya escribía cartas, perfecto, ¿no? Pero en el subtexto, ¿qué significa? No sabría decirles yo, ¿ah? Yo solo estoy planteando las preguntas para poder llevar ahí. Porque hay algo que sí es importante entender, lo de los perros. La deshumanización en los personajes de la ciudad y los perros es notable. Cuando hablamos de deshumanización es restarle características humanas a un sujeto como nosotros, con la finalidad de degradarlo. Y como lo degradamos, podemos hacer con él lo que queremos. Y eso es un pensamiento bastante complejo. Bueno, se ampara en algunas teorías que no sería el punto, pero ojalá si algún día les interese leer un poquito, se ampara con la subalternidad. Recuerdo incluso el libro de Rocío Silva Santisteban, uno de los libros de Rocío Santisteban hablan sobre eso, como la deshumanización, pero ya en Cajamarca, ¿no? Hace muchos años, no sé si recordarán ustedes, quizá no, hubo mucho conflicto y comenzó a insultarse a la población como si fueran perros. ¿Con qué finalidad? Entonces, eso de allí, hay una lectura. No es las cosas por así, chicos. O sea, nosotros si nos quedamos en el plano de, ay, sí, lo relató de esta manera, perfecto. Adentro siempre hay algo que explorar. Y para eso hay que indagar, dudar. Muy bien, discúlpeme por hablar mucho. No, sí, como decías sobre los personajes, yo creo que, bueno, el que Mario Vargas Llosa se refleja no sería el poeta por lo que él, por lo que escribía, pero entonces, ¿qué es lo que, mi pregunta sería, qué es lo que se puede interpretar sobre el poeta dentro de la historia como su posición como observador y esa necesidad que tenía de escapar de la crudelidad y la brutalidad que había en el colegio? Muy buena pregunta, ¿ah? Mm, ¿Qué podemos inferir del poeta? En primer lugar, no sé si podríamos concluir que el poeta sea como la representación del propio Mario Vargas Llosa, quizá por lo escritor. Eh, pero ¿qué podemos rescatar de su personaje? En primer lugar, la voz de narrador parte del poeta. Entonces ahí va un punto. Narrador en tercera persona. La mayor parte de los narradores, porque hay diferentes, la mayor parte recae en el poeta.
Creo que una de las características que tiene este personaje es haber vivido en una ambivalencia. Es decir, él, como relata, tiene una carencia afectiva, ¿sí o no? Tiene una carencia afectiva debido a las circunstancias familiares. Y de esa carencia afectiva pasa a una situación de violencia. Y lo que él está buscando, y lo que él está buscando son situaciones en las que él quede bien. ¿Por qué entonces enamora a Teresa o quiere enamorar a Teresa? Siendo su amigo el que estaba atrás de él. ¿Por qué entonces él decide denunciar al jaguar? Entonces, es posible, ahora, es que ahí sí me hiciste repensar cuál sería el verdadero valor o la presencia del poeta. Bueno, yo creo que a pesar de ser un personaje casi autobiográfico de Mario Vargas Llosa, también refleja mucho en su psicología la situación que tuvo con sus padres y la que vivió y su búsqueda incesante de validación. Y es por eso de que puede ser que gracias a la validación que le daría Teresa enamorándola, gracias a la validación que le daría el esclavo siendo su amigo, gracias a la validación que le daría el colegio, más que todo, diciendo quién fue el asesinato del esclavo, creo que esa sería la mayor característica que podemos sacar del poeta o de Alberto en sí, porque uno de los versos de la misma obra nos dice que su propia amabilidad no era suficiente para salvarlo, porque él buscaba que esa amabilidad lo salvara de algún modo de esa soledad, de ese vacío que tenía, y es por eso que buscaba validación en los demás personajes. La compañera acaba de hacer un comentario basado en el psicoanálisis. Excelente, ¿ah? Porque eso de buscar la validación para suplantar o buscar la validación para poder sentirse respaldado es síntoma de una carencia afectiva. Eso es psicoanalítico, ¿no? Muy buena propuesta, no lo había visto así. No lo había visto así. De verdad me han hecho pensar. Pero claro, es que el poeta es el que se adapta, ¿no? El que trata de salvar, el que trata de estar bien con los demás. Y por estar bien con los demás, eso es síntoma de validación, indudablemente. Síntoma de vacío, ¿no? Am, Me hace acordar mucho en este concepto de la melancolía. El concepto de la melancolía en la literatura es bastante importante. El vacío que uno puede proponer y que se complementa con el arte. Pero bueno, si desean, vayan por ahí, investiguen, háganle sus preguntas respectivas también, utilicen de vez en cuando base de datos o por qué no el chat GPT solo para preguntas y luego investiguen y se van a dar cuenta que va a abrir una diversidad. Muy bien, no lo había visto así, pero bien, bien, bien. A ver, ¿en qué más podemos Es- conversar? Bueno, quisiéramos hablar mucho más, pero ya nos está quedando muy poco tiempo. No, Así que, bueno, agradecemos a todos por su intervención, ¿ok? Estamos seguros que ha sido una participación enriquecedora para nosotros, el público, que nos está viendo, y esperamos para poder profundizar el otro tema en otro episodio más.